Atardeció el martes 21 de noviembre del año 2000 y todo era tranquilidad en Nueva Venecia, en el Magdalena. Era época de subienda. Llegaba la noche a esta oculta y tranquila población palafítica de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Sus habitantes duermen temprano, pues en este pueblo de pescadores, salir a la medianoche o madrugado a sus faenas de pesca es parte de la rutina. Y mientras esa calma rondaba a Nueva Venecia, ya hacia las 10 de la noche salía de Salamina, Magdalena, la caravana náutica de la muerte que, recorriendo ciénagas, pasaría por Sitio Nuevo y ya en jurisdicción del corregimiento de Palermo ingresaría al Caño Clarín rumbo al Morro. Según documentos de Justicia y Paz, la jurisdicción transicional creada tras la desmovilización de las autodefensas, fueron unos 70 los paramilitares que llegaron a la población derribando las puertas de las casas de aquellos a quienes señalaban como colaboradores de la guerrilla. Llegaron 5 lanchas tipo taxi, que dice el documento también, cuando oscurece, 7, 8 de la noche, arrancan, entran por el Caño Clarín a eso de las 11 de la noche, a las 2 de la mañana están llegando al Morro. Los primeros asesinatos fueron ahí en el caño de Aguas Negras. Por donde iban pasando, cogían a los pescadores, le disparaban y mataron muchos pescadores. Fue un miércoles, como a las 2:45 de la mañana, ingresó un grupo de paramilitar a la comunidad de Nueva Venecia. Entraron por el río Magdalena, por el Caño Clarín Nuevo, interceptaron una embarcación que era la embarcación que se llevaba todo el producto de la pesca, de parte de la pesca, con comerciantes para Barranquilla. La interceptaron e hicieron que se devolvieran. Llegaron intimidando a la población con armas largas y cortas. Las pocas tiendas del pueblo eran saqueadas. De esta casa sacaron a 4 personas que se asomaron para observar el inusual movimiento de lanchas en la madrugada. La familia Rodríguez fue la más afectada. Perdieron a 4 de sus integrantes. Llegaron ahí a sacar unos pescadores que a esa hora se iban a trabajar, 2 de la mañana. Y como las luces estaban prendidas, ellos estaban ahí. Mis hermanos vieron que las lanchas estaban, que había habido un disparo, que entonces ellos se levantaron a ver. Y como acá habían 2 personas más de Sitio Nuevo, habían como 6 personas aquí en la casa. Mis 2 hermanos, mi papá y otro muchacho, y mi hermana, y entonces se pusieron a mirar que las chalupas pasaban. Una chalupa llegó y le dijo, vamos a una reunión, no va a pasar nada. De allí se llevaron a Martín, a Manuel, a Ever y a Basilio. Intimidados con fusil, fueron trasladados a la Plaza del Pueblo, la única área en tierra firme en Nueva Venecia, en donde está la iglesia. A las 2 de la mañana empieza una reunión pública en la plaza pública. A todos los que estaban aquí. Eso sí. Y a los muchachos que estaban allá también, que eran de Soledad. Llegaron a la plaza, pero antes, allí en la tienda, por allí, de aquel lado de mi casa, ellos cogieron de este lado y la chalupa cogió de aquel lado. Entonces le dispararon desde lejos. ¡Ey, que se van a escapar! Pero ellos no era que se iban a escapar, ellos era que iban a coger para llegar al sitio que le habían dicho de la reunión. Entonces, así herido, un señor de Soledad, mi hermano le dijo, vamos a irnos para otro lado. Entonces el señor dijo, no vamos a llegar, pero ya mi hermano iba herido. Entonces mi hermano le dijo, ven acá, ¿por qué me hieren? ¿Por qué me disparan? Según un compadre que estaba ahí sentado donde los tenían a ellos, dijo que uno de esos manes había dicho, vamos a dejar ir al hombre, no es malo. Entonces otro dijo, no lo podemos dejar ir porque nos echan las hormigas. Yo no sé quiénes son las hormigas. Nos echan las hormigas y tenemos que rematarlo. Entonces el otro le decía, pero no, dejémoslo. Aníbal Rodríguez, un pescador que hoy tiene 70 años, hermano de César, era el papá de Ever, uno de los integrantes de la familia que fueron asesinados. Da fe don Aníbal de que ninguno de sus familiares era guerrillero, colaborador de grupos subversivos o debía algo a la justicia. Ahí yo perdí 2 hermanos y perdí un hijo. Y los demás fueron amigos y compadres. Sin deberle nada a nadie. Porque si lo habíamos debido, habíamos corrido cuando ellos llegaron. Pero no nos cogieron dormidos.
Yo estaba en la casa donde vivo, claro. No, señor. Ellos estaban aparte. El hijo mío tenía su casita. Y mis hermanos vivían aquí enfrente. ¿Usted estaba en su casa? Sí. ¿Usted escuchó Los tiros, claro. ¿Qué se imaginó usted en ese momento? No, yo enseguida le dije a la compañera, ella me dijo, cohete. Y le dije, ese no es cohete, ese es arma. Me levanto, sin camisa me levanté. Y en vez de salir a coger un poco de agua para lavarme la cara, salí a coger la embarcación a venir a avisar a mis hermanos. Llegó un momento en que los primeros disparos de la mortal y tenebrosa caravana de canoas había despertado a todo el pueblo. En pie, pero en casa, todos hacían conjeturas sobre qué sucedía afuera. Se asomaban por las rendijas de las casas de madera, pero nadie se atrevía a salir. Nosotros estábamos aquí en el pueblo y sentíamos los disparos aquí en las casas de allá. Cuando venían a entrar un por allá, por donde yo vivo, para allá para arriba, el barrio donde yo vivo. Y ahí de allá afuera venían haciendo disparos y cogiendo gente enseguida inocente, que estaban puros pescadores, porque aquí todos vivimos de la pesca. Éramos puros pescadores cuando ellos se metieron allá por el barrio de nosotros. Recuerdo una madrugada muy tenebrosa, llena de miedo, de angustia, porque uno escuchaba disparos, no sabía uno en sí qué era lo que estaba pasando como tal. Pues como tal, como estaba niño en ese tiempo, tenía 8 años, sentía temor y angustia. Lo que hicieron nuestros padres, mi papá y mi mamá, fue salvaguardarnos lo más posible de toda esa situación que se estaba presentando, de la matanza que estaban haciendo los paramilitares en ese momento. Aníbal fue uno de los pocos blancos de los paramilitares que se salvó de la masacre, pero estuvo en peligro cuando, preocupado ante los disparos, tomó su bongo y decidió salir de casa. A lo lejos vio las canoas con hombres armados y vestidos de camuflados que recorrían el pueblo buscando, lista en mano, a quienes estaban en una relación de supuestos colaboradores de la guerrilla. No me dieron tiempo de llegar hasta acá. Me mandaron a matar ahí, en las 4 esquinas de que están ahí, me mandaron a matar. Cuando yo siento el dicho, digo, ¡ay, mátala, hijo! Puta ese que va. Venían ellos por aquí, por esta calle. Y yo volteo para atrás. Cuando volteo para atrás es que veo la canoa, donde venían un poco de hombres. Yo atravieso el palo que tengo en las manos, que se llama una palanca, lo pongo aquí. Y le doy el frente, se lo doy al Johnson que venía bajando para abajo. Ahí no sé, cuando ellos cogieron para abajo. Y la canoa que yo llevaba, el bote que yo llevaba, se venía dando vueltas buscándolos a ellos. Pues no sé por qué no me mataron ese día también. Así como los terrenos montañosos y las extensas sabanas alejadas de las grandes ciudades del país eran el objetivo de los paramilitares en el inicio del nuevo siglo, Nueva Venecia, al estar sembrada en el agua de la Ciénaga Grande de Santa Marta, también fue otro escenario propicio para los integrantes del bloque norte de las autodefensas. Nueva Venecia está a 1 hora en lancha a motor de Sitio Nuevo, la cabecera municipal, y a 1 hora y media de Tasajera, población a orillas de la vía Ciénaga-Barranquilla. Iniciando el siglo XXI, había estación de policía, pero no unidades de esa institución. El servicio de energía tenía apenas 2 años de haber llegado y la señal de telefonía celular era muy débil. Estas condiciones sociales y geográficas le permitieron a los autores de la masacre permanecer más de 3 horas en el pueblo y, de paso, en la retirada, asesinar también a pescadores que estaban muy cerca de Buenavista. Y a las 5 de la mañana salen del morro con rumbo al santuario de flora y fauna, a una parte que llama El Salao, sí, por allá por Tamacá, para salir por Remolino. Entonces ese es como que la ruta que se inicia en el momento de la masacre. Después del recorrido y tras haber supuestamente ubicado a sus víctimas, el comando paramilitar ingresó a la fuerza a la iglesia a unos 25 habitantes. A otros 12 los dejaron en la parte exterior del templo y allí fueron fusilados. Manuel de la Cruz, un pescador del vecino corregimiento de Buenavista, observó cómo hacia las 5 de la mañana se produjo el repliegue de las lanchas con el comando armado de paramilitares que había masacrado
a habitantes de Nueva Venecia. El plan contemplaba salir antes del amanecer, pero siguieron manchando de sangre la ciénaga al salir de Nueva Venecia. Manuel se salvó de ser también otra víctima, pues quien comandaba el grupo de paramilitares no aprobó que le dispararan. Y después cuando salieron de Nueva Venecia, al pescador que encontraba lo iban matando, también lo iban matando como, o sea, ellos lo mataban como guerrilleros, que nosotros, supuestamente nosotros éramos guerrilleros para ellos, pero no era así, fue equivocación. Cuando salieron los manes me apuntaban a mí, y el comandante no les daba la orden para que, como que no les dio la orden para que hicieran. Ellos apuntaban y le preguntaban al comandante, ¿aprobamos puntería para él? Y el comandante decía, no, ya, o sea, me salvé de milagro porque yo iba a parar en la probita recogiendo. Ya tuviera ya también 20 y pico de años de estar muerto. Y el hijo mío estaba recién nacido, yo tenía a la mujer recién parida. El hijo mío tiene los mismos años de la masacre, el hijo mayor mío. Yo salgo como a las 1:30, iba a pescar, me fui con mi hermano, con un hermano y un sobrino, y por ahí como a las 6 de la mañana, cuando ya ellos salen, que hacen toda esta masacre, toda esta barbarie, me cogieron en el lugar donde yo estaba pescando. Y me pidieron en un punto que se llama la Ciénaga de Zorrilla. En la Ciénaga de Zorrilla, ahí cerca de Buenavista, más cerca de Buenavista que de Nueva Venecia. Me pidieron gasolina porque yo tenía un motor fuera de borda. Me decía, llegaron, ¿lleva gasolina? Yo le decía a mi hermanito, si llevo gasolina. ¿Qué lleva? Llevo media pimpina. No lleva más, no llevo más. ¿Tú de dónde eres? Soy de Nueva Venecia. Entonces dicen, llega ahí. A lo que llegaron, yo voy a pasar hacia atrás a darle la gasolina y me dicen, quieto, no te muevas. No te muevas. Yo le iba a dar la gasolina a mi hermano. No, listo. Entonces, no, me quedé quieto, obedeciendo las órdenes de ellos. Empezaron a revisarme la embarcación y después dijeron, vámonos. Se fueron. Dijeron, vámonos para Buenavista, pero ya como era muy de día, ya el sol, ya venía a las claras del día para afuera. Dijeron, vámonos para Buenavista, pero no alcanzaron a llegar a Buenavista. Se desvían para ya salir del territorio rumbo a Santa Rita. Por esa vía de Santa Rita que ellos salieron, Santa Rita Remolino, por ahí fue donde ellos salieron. Casi que al instante en que Manuel intentaba llegar a su casa en Buenavista, los habitantes de Nueva Venecia emprendían un éxodo a poblaciones cercanas o a donde tuvieran familiares o amigos que le pudieran dar alojamiento temporal. Él no pudo, pero sí vio cómo la zona de manglares se convertía en refugio de quienes huían de las balas de los paramilitares. No me pude desplazar porque la gente se iba, después que pasó eso, la gente se iba a esconder en los montes, en los playones, todo, y el pueblo quedaba solo en la noche. Entonces yo estaba en la casa, yo no me podía ir porque estaba el niño recién nacido, el hijo mío estaba recién nacido. No podía esconderme, yo dije, no joda, vamos a quedarnos aquí. Y nos quedábamos en la casa, ahí, porque tenía la mujer recién parida cuando él. Al llegar al pueblo, Manuel tuvo conocimiento pleno de la masacre y de quienes figuraban entre las víctimas. Cuando llegué al pueblo es que me entero de la masacre. Nosotros sí sentíamos los tiros, la ráfaga. Para, en la mañana, como a las 5, sentíamos el tiroteo en el morro, en Nueva Venecia, uno le dice el morro aquí. Y de ahí, cuando llegué al pueblo, entonces nos enteramos que habían matado al difunto Roque, que habían matado a Roque Parejo, que fue un señor respetado de ahí de Nueva Venecia. Y habían como 20 muertos en la plaza y que habían como 8 tirados. César, a cuyo hermano mayor le mataron un hijo, encabezó la tarea de buscar los cuerpos de los 4 familiares muertos. Igual, con la luz del día, se dedicó a localizar a los que quedaron vivos y se ocultaron en las zonas de manglares que rodean el pueblo. Y esos momentos fueron muy duros porque a mí me avisaron a las 6 de la mañana, me tocó venir, recoger mis hermanos, recoger a otra gente que estaba ahí que no era de aquí del pueblo.
y luego salí a buscar a mi hermana, a mi papá, a mi hermano, a mi sobrina de 2 años, hasta las 3 de la tarde porque ellos habían salido en una canoa a resguardarse. Ellos no sabían que mis hermanos habían fallecido. Y ya cuando vengo la segunda vez que recorrí toda la ciénaga, ellos salían de esa parte de allá, de Corralito, y ya ahí fue donde los encontramos, otra vez llevarlos a Sitio Nuevo. Y este pueblo era un pueblo solo habían 4 familias aquí, porque me cansé de buscar a alguien que me cuidara las casas, porque teníamos mucha madera, muchas cosas aquí, el televisor, los enfriadores, todo lo que uno tenía, pues que había trabajado con esfuerzo, ese día lo perdimos. Entonces, cuando uno tiene 4 familiares fallecidos por causa de otra índole diferente al pensamiento de uno, a lo que uno ha construido, que es una paz, es una tranquilidad, es un trabajo, y pues caen los familiares de uno sin saber por qué, es muy extenuante. Me tocó, duré 2 días sin comer y preocupado, no es lo mismo aquel que no lo rajuña una espina, pero cuando uno lo araña ya uno siente el ardor y sabe de que es difícil. Por eso en este momento a veces cuando converso con la gente le pido tranquilidad, le pido que no se metan en problemas y que lo que está pasando en el país de pronto lo vemos por allá lejos, pero que nunca vuelva a llegar a esta población. Yo me fui para el monte, cuando yo vengo de regreso, yo siento los motores en la ciénaga, corriendo, ¿ya? Buscándome a mí y a mi papá y a una hermana mía. Y le dije yo a mi papá, están los motores corriendo en la ciénaga. No estaba eso ahí, esa hierba que hay, ¿no? Los motores corrían un pan de le daba la gana, estaban libres la ciénaga. Entonces yo le dije, vamos para afuera, papi, vamos para afuera, papi. Me dijo, vamos, mijo. Vienen los motores corriendo, buscándonos a nosotros. Les voy a decir que uno no puede decir, a mí primero, no. Corriendo vienen buscando a unos muchachos, a otros muchachos y a mi persona. A nosotros, pues, nos venían buscando. Llegan a la canoa donde veníamos nosotros y me dicen, Aníbal, Ever es muerto y Martín es muerto y otra vez. Bendito sea Dios, carajo. Yo no mardecí, no, que dije, bendito sea Dios, carajo, sin deber ninguna. Sin deber ninguna, porque yo aquí en estoy, yo nunca he peleado. Y mis hermanos menos, como a las 5 de la tarde que me encontraron. Yo salí a correr para el monte, porque los nervios afectan mucho a la persona. Yo cuando vi el tiroteo, yo me abrí, no creyendo que mis hermanos iban a caer en la bola, ni el hijo mío. Yo me abrí, creyendo que ellos también se podían abrir a oír el tiroteo que había. Yo pensé que se iban a abrir del pueblo también a rehuirse a cualquier parte, a esconderse, porque nosotros no teníamos nada pendiente y teníamos que correr. Pues como no había nada pendiente, teníamos que correr. Ese es el que tiene algo pendiente, que se queda a veces y se lo cogen distraído. Una tragedia muy grande, porque era esta hora, sí, era estas horas, y todavía nosotros pegábamos cortesía con los hijos en cuero, con las mujeres en las canoas, donde podernos ir, porque prácticamente el escondite de nosotros fue ese monte que está allá, que usted vea. Ahí todos nos escondimos aquí en todos los montes. Salimos de aquí como a las 12, 10 de la mañana, cuando ya esas lanchas se fueron de aquí. Quienes sobrevivieron tienen presentes los recuerdos, el temor a la oscuridad cada noche posterior a la masacre y los traumas que quedaron en una población que no olvida ese episodio de violencia. A Miguel Ángel, que para la época era un joven de 27 años de edad, le asesinaron a un hermano, a quien los integrantes del bloque norte de las autodefensas sorprendieron cuando iban rumbo a Nueva Venecia. A la medianoche lo abordaron en su desplazamiento al kilómetro 13 de la Troncal del Caribe, en donde tomaba el bus para llevar a Barranquilla el pescado que le daba la ciénaga. De ahí lo devolvieron a Nueva Venecia, lo convirtieron en guía para que los llevara al pueblo y luego lo mataron. Y ahí prácticamente la familia mía se afectó bastante,
A mí me mataron un hermano también. Sí, un hermano que cogieron en una canoa de viajar pescado para Barranquilla. Después de la violenta incursión paramilitar, en el agua flotaban cuerpos. Otros quedaron en las casas de madera, pero la mayoría estaban frente a la iglesia, a donde fueron llevados bajo engaños e intimidados a una supuesta reunión. Esos cuerpos después los recogimos y los venimos a sepultar aquí Encontramos unos cuerpos ahí en la ciénaga de la vía que va para allá, para la aguja. Porque ellos cogieron la vía de la aguja, se brincaron por la arepa y que los estaba esperando un camión ahí. Entonces los cuerpos después al día siguiente fue que fuimos a recogerlos. Ya estaban en estado de descomposición. Lo montamos en una embarcación que hubo gente que tuvo que tomar bastante alcohol, el ron caña, y ponerse vainas aquí para poder coger los cuerpos porque ya estaban descompuestos. Y después de ahí los traímos acá a Tasajera. A las 6 de la mañana, 7 de la mañana, vimos la magnitud del horror que se sintió o que habían hecho los paramilitares en ese momento. Y más esencial fue lo que estaba en la plaza del pueblo, todos esos muertos, cerebros tirados por todos lados. Bueno, en sí, todas las personas que murieron ahí, los que murieron en ese momento ahí en la plaza fueron casi 30 y pico de personas. Con el amanecer y ante el temor, vinieron la desolación y la incertidumbre. Los habitantes de Nueva Venecia contactaron a familiares y amigos que vivían en otras poblaciones. La masacre convirtió a Nueva Venecia en un pueblo fantasma y a sus habitantes en nómadas. Debían y tenían que salir de sus palafitos. El Morro ya no era el remanso de paz desde que fue creado en la primera mitad del siglo XIX por pescadores que descubrieron en el inmenso cuerpo de agua la riqueza piscícola. Nosotros aquí nos fuimos tipo de 8 o 9 de la mañana. Llegamos a Sitio Nuevo, todo descalzo, sin todo como un disparate. Llegamos a Soledad, a la casa del papá de nosotros allá. Ahí todos nos recorrimos ahí a esa casita. Pero ya el tiempo que íbamos de 10 días, 15 días que no trabajábamos, estresados con lo que nos había pasado aquí, no nos daba la mente para nada. Pero en caso de tal, nosotros fuimos y el papá de nosotros se la ganaba allá y nos mantenía, pero no nos abastecía con la obligación que teníamos nosotros, porque todos llevábamos hijos para mantenernos. De ahí decidimos nosotros, le hicimos a él de Sombrero Logado. Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Palermo, Tasajera y Ciénaga en el Magdalena, o Barranquilla, Soledad y Malambo en Atlántico fueron los refugios más cercanos. Concentraron al mayor número de desplazados de Nueva Venecia y Buenavista. Familiares y amigos les dieron el refugio que necesitaban, pero no todos pudieron adaptarse a una vida en tierra, sin trabajo, sin alimentos, sin medio de subsistencia y sin la pesca. Miguel Ángel fue uno de los primeros en regresar al pueblo. Volvimos aquí como a los 20 días, para atrás. Aquí únicamente no se quedó nadie. Habíamos unos pescadores que todos estábamos reunidos allá en Soledad y nos decidimos, compañeros, vamos para el pueblo a pescar, a trabajar, porque esto no es tierra para nosotros aquí parando. Y ahí nos convidemos unos a los otros y fuimos y nos vinimos en la tarde, como a las 3 de la tarde llegamos aquí lo que había era puro perro, ladrando. Traímos comida de allá para hacer aquí, nos ocurrimos allá en la casita de yo estoy, ahí como 10 familias. Ahí nos reunimos todos y pensábamos que no quería dormir nadie en la casa de él por el miedo todavía. Pero menos mal que bueno, nos dimos dando. Cuando nosotros lleguemos aquí, ahí llegó el primer que fue la tienda esa que está ahí, el señor Daniel Cervantes, compadre mío. Cuando él nos vio allá, que estábamos nosotros allá, llegó donde nosotros y me dijo, compadre, usted se viene para acá. Y nos vinimos para acá, compadre, porque la necesidad en tierra para nosotros no es muy mala. Nosotros no tenemos trabajo allá para esto. Me dijo, y si usted se viene, yo me vengo. Y así fue. Es la única tienda que había que era esa, en este pueblo en esos años atrás. Y ahí, aquí nos quedemos y aquí estamos, con la voluntad del Señor.
Ya, para adelante. Aquí morimos si Dios quiere, a eso dijimos, a vivir o a morir. Y aquí estamos, gracias a Dios, que no, hasta el sol de hoy no nos ha ocurrido nada todavía lo que nos hemos quedado. Y pensamos que Diosito nos tenga así. Sí, señor, 6 meses duré en Dicho Nuevo. Al estar ya los 6 meses que vi que no levantaba los brazos, volteé para atrás. Digo, voy para mi pueblo, a morir, a vivir. Ahí, aquí estoy. Y por eso defiendo a mi pueblo y al otro pueblo que está a la par con la mano derecha. Porque no nos queda bien de hablar por un solo pueblo y el otro que se quede mudo. No, hablamos por todos, porque somos los que estamos en la ciénaga. Contrario a Miguel Ángel, César, quien es hoy el presidente de la Junta de Acción Comunal de Nueva Venecia, fue uno de los últimos en regresar. Yo duré 8 años por fuera porque no sabía cuál era el problema, a qué se debía. Entonces uno de eso tiene que, obligatoriamente, aunque uno no cometa nada raro, pues tiene que mirar. Y la gente decía, si mataron a Martín, a Octavito, a Ever, a Basilito, a Emidio, gente que no tenía ninguna clase de problema, ¿qué pasará con otro? Y era un temor muy arraigado, era un temor donde muchas veces uno no tenía que decir de dónde era, ni tampoco dar su nombre, porque no sabía uno, en la confusión, no sabía qué se estaba pasando. Porque llegaron a decir que todos los pobladores de la Ciénega eran colaboradores de guerrilla o de paramilitares. Y es un tema que no era así, porque mucha gente no teníamos nada que ver, ni conocíamos a los unos ni a los otros. Pero queda la población en medio del juego, y es donde algunos hacen alboroto, haciendo lo que hicieron aquí, y que mucha gente nos tildó de colaboradores de uno de los bandos, lo cual para muchos de los que fallecieron no era así, y para muchos de la población en general no teníamos nada que ver con un grupo o con el otro. Y uno sabe que no solo aquí en Nueva Venecia, sino en todo el país han pasado situaciones así. Situaciones muy tristes, donde vuelvo y te repito, muchas veces no podía decir uno de dónde era, ni de dónde venía, porque corría de pronto el riesgo de verse involucrado en otro problema nuevamente. Por eso nos regresamos. Todos nos bloqueamos. El temor, el terror invade a todas las personas, a todos. Entonces, fueron poquitas las personas que se quedaron. Si se quedaron algunas 20 familias, fueron muchos. De casi 400 familias que había en Nueva Venecia en esa época. ¿Y usted no volvió más? Salimos unos para Sitio Nuevo, otros para Barranquilla, Soledad, los pueblos de la carretera acá, desde Tasajera, Palmira, Pueblo Viejo, donde tenían la oportunidad de quedarse y que de pronto tenían familiares, pero la mayor concentración fue en Sitio Nuevo. El pueblo quedó desolado. Por meses y años, quienes allí viven creyeron escuchar en las noches las ráfagas de fusil que en la madrugada de ese 22 de noviembre acabaron con la calma en la población. Un poco más de 2.000 personas desplazadas. Pues solamente del Morro. Buenavista aporta otro grupo de personas, otra población desplazada. Entonces, después de todo el duelo y todo el proceso que se logró establecer, que por cosas naturales tenía que establecerse, se reiteró. Entonces empezó como un proceso de ver la verdad, de buscar la verdad. El retorno fue obligado por las necesidades de cada desplazado. Una atarraya y un bongo, el único patrimonio de muchas familias, no les servía en otra parte.
La población anfibia regresó a la pesca, a las canoas que hoy son en gran número a motor. Y nos regresamos porque, por ejemplo, yo no quería engrosar la fila de desempleados en las ciudades. Somos pescadores y lo que sabemos hacer es la pesca y respetar a la gente y ayudar a que el pueblo no se acabara. Ha habido pueblos que de esa violencia la gente se ha ido a la ciudad y no han regresado. Nosotros hemos contado con la suerte de Dios, porque así ha sido, que hemos regresado. Solo faltan 21 familias que se fueron y ya no regresan porque ya los mayores fallecieron. Pero el abandono del Estado, y no solo de este presidente, sino de todos los que han habido durante los 25 años, que no le han dado importancia a la sentencia. Para Manuel de la Cruz, lo que aconteció en Nueva Venecia fue lo mismo que ocurrió en decenas de poblaciones de todo el país en medio del conflicto armado. Los grupos guerrilleros los declaran objetivos si ayudan a los paramilitares con alimento o combustible, mientras que los paramilitares los sentencian si esa colaboración se la dan a la guerrilla. Para la época, en la Ciénaga operaban las guerrillas de la FARC y el ELN y el bloque norte de las autodefensas. Llegan grupos armados al pueblo a veces, que fue lo que pasó. Llegó la guerrilla. Después de la guerrilla, ellos llegaban a buscar combustible, llegaban a buscar alimentos, lo que eran los avíos, comida y eso. Llegaban a buscar y uno les vendía. El tío mío, inclusive que el tío mío, él también murió ya, Julio de la Cruz. Hace tiempo que ya también murió junto en la masacre. Llegó y les dijo un día a la guerrilla, le dijo, ustedes nos están perjudicando con la venida de ustedes de aquí. Y él le dijo, ¿por qué, viejo? Ya, le contestó uno de ellos, ¿por qué, viejo? Y le dijo, porque claro, ustedes nos están perjudicando porque es que aquí nosotros aquí tenemos el negocito poquito y ustedes vienen y a veces se lo llevan y no pagan nada. Y nos están perjudicando porque usted sabe, aquí todos los del pueblo, los habitantes del pueblo somos pobres, vivimos del día a día, de la pesca y eso. Y este negocito lo monto yo aquí es para el sustento mío. Ya. Le contestó con grosería, hasta lo empujó. Ya se molestó. Bueno, y después llegó para no alargarle más el cuento, llegaron los paramilitares haciendo masacre como si nosotros fuéramos guerrilleros, que nosotros estábamos. Pero era mentira eso. Quienes aún viven en Nueva Venecia no se vencen, tocan puertas del Estado y esperan con esperanza un respaldo a incipientes iniciativas de recuperación económica que se tratan de promover como el turismo. Todavía después de 25 años con nostalgia, con tristeza, porque fueron 4 familiares los que perdí ese día sin ser bandido y sin saber qué pasa en Colombia entre los grupos al margen de la ley. Nosotros por acá pues estamos lejos de saber qué está pasando en el país y qué pasó ese día, más ellos que nunca tuvieron problemas con nadie en este pueblo ni en ningún lado. Y les tocó perder la vida por errores o por cosas del destino. Pero es muy triste cuando uno le toca salir de su pueblo, donde todo el mundo lo conoce, donde tiene sus cosas que ha trabajado, a pasar necesidades, como nos tocó a nosotros. Apenas transcurrido un cuarto de siglo, se piden explicaciones, hay sentencias, pero no justificación a la barbarie cometida por las autodefensas. Hoy sabemos que hay unos victimarios, que fue Rodrigo Tobar Pupo, operado por la Casa Castaño, que iban al rescate de unos secuestrados, que ellos son responsables directos de la violencia que vivió ese momento la Ciénaga, de la masacre de la Ciénaga Grande, como se llamó. Ellos tenían que pagar 8 años o máximo en caso de que se saliera, el máximo eran 20 años
20 años. Fueron a los Estados Unidos, muchos pagaron 15, 17, 18, bueno, pues sea como sea, fuera en Colombia o fuera en otro estado, en la Corte Penal Internacional o en los Estados Unidos, donde fuera. En este caso hay mucha redundancia, a donde fuera, ellos cumplieron con la sentencia que estaba establecida dentro de la ley. Hoy el pueblo luce más colorido gracias al apoyo de la empresa privada y de particulares que, pintando las fachadas de las casas, hacen ver de un matiz diferente a Nueva Venecia y Buenavista. La reparación a la población civil no ha sido total y las razones verdaderas de la masacre tampoco se conocen a fondo. Los dos pueblos muestran algún cambio, pero una placa en la iglesia de Nueva Venecia preserva la memoria del pueblo. Aquí los tiraron aquí. Por eso están esas piedras que están ahí, dolorosas. Estamos aquí en la boca de la puerta de la iglesia. En memoria a las 37 víctimas asesinadas el 22 de noviembre del 2000, hoy el valiente pueblo de Nueva Venecia, símbolo de la resiliencia, el amor y la reconciliación, los recuerda como luz que ilumina la esperanza y que nos ayuda a seguir reconstruyendo la vida después de tanto dolor. Siempre estarán presentes. La masacre es una herida que aún no sana entre sus 3.500 habitantes, un episodio que marcó al pueblo con la violencia histórica del país, vistoso por los colores, pero un Estado que se mantiene ausente y una comunidad presente y orgullosa de ser venecianos. 25 años después de la masacre, la única presencia del Estado las 24 horas del día son un puesto de policía, un colegio y un puesto de salud. Tras la masacre de Nueva Venecia, se han proferido 3 sentencias condenatorias ejecutoriadas de la Jurisdicción de Justicia y Paz, una en Bogotá y 2 en Barranquilla. Una de las condenas es contra el máximo jefe de las autodefensas, Salvatore Mancuso.